Que el doctor vaya hoy ya vea los resultados de los exámenes que hicieron y nos pueda dar una dirección que proceso vamos a seguir. Por lo tanto, seguimos alabando y dando gracias a Dios, orando por todas las necesidades de los nuestros de los hermanos. Quería decirles que la obra del Señor continúa, así nosotros no estemos. Mucha gente ayer estaba pensando que se había servicio hoy y muchos no vinieron pensando que se debía cancelar. Y nosotros no podemos cancelar la obra de Dios por una necesidad. Así no esté el pastor, la obra sí. Porque el pastor no es indispensable, sino que la obra del Señor dice la palabra de Dios, que si la tierra pasará, pero que su palabra continuará. No vamos a tener sujeta la obra del Señor o el servicio por nuestras necesidades o por nuestras competencias. Entonces quiero decir, hermanos, que pase lo que pase, la obra del Señor continúa adelante. Si no estoy yo, el Señor colocará a alguien aquí a predicar, pero no hay que pensar ni siquiera en eso. Les decía que las crisis nos llegan en cualquier momento. Y la verdad, hermanos, el día de hoy iba a predicar a mi esposa. Ella tenía su prédica lista, ya estaba todo preparado. Y yo la verdad dije, bueno, esta semana voy a descansar un poquito. Pero el viernes cuando pasó lo de mi esposa, que vimos al hospital y que hospitalizada, ahí entendí que el Señor sí que tiene descanso, vaya a su trabajo. Me tocó el viernes entre el afán del hospital, de mi esposa, la prédica y el sábado, pero el Señor es bueno. Y en realidad pues lo que voy a predicar hoy sobre las crisis, ¿qué mejor que eso? Estamos viendo una crisis y el Señor nos dejó ver, nos hizo entender, hermanos, que las crisis son oportunidades para conocer más a Dios. En cada crisis nosotros conocemos más a Dios. Lo conocemos en diferentes facetas, en diferentes formas. Lo hemos conocido como proveedor, pero en la siguiente crisis lo vamos a ver como sanador, en la siguiente crisis lo vamos a ver como libertador. O sea, Él es infinito. Entonces, las crisis nos dan la oportunidad de conocer más a Dios y nos podemos dar cuenta, hermanos, que Dios nunca llega tarde. Dios llega en el preciso momento, en el momento en que nosotros menos esperamos, ahí llega Dios. Para muchos podemos decir, no, es que ya llegó tarde, ya el Señor llegó tarde, pero no, el Señor no llega tarde, Él llega en su momento preciso. Dios se mueve en el momento preciso. Dios se mueve en el tiempo de Él, en el tiempo preciso, no en el tiempo de nosotros. La Biblia nos relata, hermanos, muchas historias en las cuales muchos pueblos, naciones y personas han conocido a Dios obrar en sus vidas por medio de las crisis. Por eso digo que muchos pueblos, naciones y personas, porque muchas naciones han pasado crisis, muchas naciones han conocido a Dios en medio de sus crisis. Muchos pueblos han tenido una crisis y se han unido en oración, se han unido a clamar al Señor, se han unido a pedir la presencia de Dios en sus pueblos y sus gobiernos, y hemos visto que el Señor ha obrado de una manera increíble, de una manera sorprendente. Igualmente le pasa en la vida de las personas. Hemos conocido al Señor en diferentes maneras en nuestras vidas por medio de las crisis. Yo repito, muchas veces nosotros tenemos una crisis económica, oramos al Señor y es suplida. Entonces conocemos a Dios como el Dios que suple. Pero hay otra crisis que viene con una enfermedad y oramos al Señor y el Señor nos sana, conocemos al Dios como el Dios sanador. Y así sucesivamente el Señor quiere que conozcamos a Él en las diferentes facetas, diferentes formas, en que conozcamos su poder, su misericordia y su bondad, que Él es un Dios infinito, que Él es un Dios que para Él lo imposible es posible y sobre todo que Él tiene la última palabra sobre las cosas. Nosotros podemos pensar que el doctor dio un dictamen y ya nos asustamos y creemos que eso fue el final, el fin, o que el abogado, o que el problema que tenemos nos dio el resultado y ya se acabó. Pero hermano, yo quiero que entendamos que la última palabra la tiene Dios. Podemos ver el túnel oscuro, podemos ver que no hay salida, podemos ver que estamos ya acabados, pero debemos de confiar de que la última palabra la tiene Dios y que Dios no llega tarde, que Dios se mueve en su tiempo preciso. No en mi tiempo ni en el tiempo que queremos, sino en el tiempo preciso, hermano. Y es que en medio de las crisis es que el Señor
se glorifica y nos da la oportunidad de conocerle de otra de sus mil e infinitas facetas. En vez de las crisis, o sea, a veces suena irónico, pero a veces toca darle gracias a Dios por las crisis, porque las crisis nos acercan a Dios, las crisis nos permiten conocer a Dios. Muchas veces nosotros cuando tenemos todo bien en su puesto, pues tenemos a Dios ahí, ¿verdad? Pero llega una crisis y en esa crisis es que nosotros doblamos rodilla y comenzamos a ayunar, a buscarle. Entonces, gracias a Dios por las crisis, porque las crisis nos acercan a Dios, las crisis nos permiten conocer a Dios y nos permiten vernos, obrar en nuestras vidas de diferentes maneras. Hoy vamos a estar hablando, hermanos, en la historia que nos relata el apóstol Juan en el libro que lleva su nombre. Vayamos por favor al libro de Juan, capítulo 11. Capítulo 11 del libro de Juan. Vemos que este acontecimiento que nos relata el capítulo 11 de Juan, del cual vamos a hablar hoy, se llevó a cabo, hermanos, en la aldea de Betania, donde vivió una familia muy querida por Jesucristo. Esta familia estaba compuesta por 3 hermanos, 2 mujeres llamadas, una María, la otra Marta y su hermano llamado Lázaro. Yo pienso y sé que ya muchos la hemos leído y ya muchos la hemos conocido y hemos entendido lo que nos quiere decir. Pero vemos que el escritor nos cuenta, hermanos, con detalles, que todas las veces que Jesús visitaba Betania se detenía en la casa de esta familia, porque tenía una gran amistad y Jesús los amaba y ellos amaban mutuamente. Entonces cada vez que él pasaba por Betania, prácticamente su estadía era obligatoria, porque el afecto, el amor que él sentía por la familia era tan grande que llegaba ahí. Entonces, en el libro de Juan, capítulo 11, leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decirle al Señor: he aquí que aquel que amas está enfermo. Eso está en el versículo 1 al 3. Hermanos, vemos que estos primeros 3 versículos nos están narrando claramente la situación por la que están pasando esta familia, lo que están atravesando esta familia. Lázaro se enferma y sus hermanas envían a un mensajero a decirle: llévele por favor las noticias a Jesús, que Lázaro, el hermano que tanto ama y que tanto amamos, está enfermo y que se ve mal. Entonces, tenemos en cuenta, hermanos, que en este pasaje la palabra griega corresponde al amor filial, al amor que se vive entre las familias, entre los hermanos. En otras palabras, Marta y María le estaban diciendo a Jesús: Lázaro, aquel hombre, aquel hermano que tú amas, aquella persona que tú amas como tu hermano, está enfermo, se ve mal, por favor, regresa porque está mal. Entonces, los versículos 4 al 6 nos dicen que oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y amaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó ¿cuántos días más? 2 días más, ¿verdad? Imaginémonos eso, que ustedes tengan y sepan que el pastor tal los ama profundamente y que cada vez que ese pastor ora por ustedes, las cosas se dan. Entonces ustedes tienen a ese pastor como una salvación, ¿verdad? Cuando llega la necesidad, corren el pastor, por favor, y el pastor dice: yo ya sabía, y se está 2 días más. Ustedes se imaginan, los mensajeros que iban con la noticia, ellos pensaron que por el amor tan grande que Jesús le tenía a esa familia, sobre todo a Lázaro, con la noticia de que estaba enfermo, que se veía mal, ellos pensando en su mente humana: no, Jesús va a dejar todo lo que está haciendo e inmediatamente se va a regresar a donde está Lázaro a sanarlo, ¿verdad? Pero esa situación, Jesús manifiesta Jesús que Él es el Hijo de Dios y que esta situación está bajo control y que todo va a ser para la gloria del Padre.
El Señor no se puso ansioso, el Señor no se desesperó, ni se angustió. Al contrario, Él confiaba en que todo lo tenía bajo su control y que todo estaba en la mano del Señor, estando Él en el lugar que estaba. Por eso se quedó 2 días más. Sin embargo, la Biblia nos dice que Jesús se quedó 2 días más en ese lugar. Esto nos ayuda, hermanos, a nosotros a entender y nos enseña que nuestra confianza siempre debe estar depositada ¿en qué? En Dios. Nuestra confianza siempre debe estar depositada en Dios, porque Él tiene todo bajo su control y nada se le escapa de sus manos. Dios tiene todo bajo su control y no se le escapa nada de sus manos. Ellos pensaban que cuando Jesús recibió la noticia, inmediatamente dejaría todo lo haciendo y correría a atender su petición. Pero no fue así, Él se quedó 2 días más. Además, debemos estar seguros, hermanos, de que al debido tiempo, en el tiempo preciso, Él vendrá e intervendrá en nuestra situación. Él proveerá para resolver la situación difícil en la que tú te encuentras. Él tiene todo en sus manos. Dice la palabra de Dios que ni una hoja de un árbol se mueve sino en la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que los pajaritos no trabajan ni nada, pero viven bien porque viven bajo el sustento del Señor. Nosotros los seres humanos somos los que creemos que si no hacemos, que si no tenemos, que si no vamos a hacer nada. Y nos damos cuenta que todo está bajo las manos y la voluntad del Señor. Además, hermanos, más adelante leemos que pasados los 2 días Jesús decide ir a la casa de Lázaro, pero en este momento Lázaro ya había muerto. Cuando Jesús decide regresar a donde estaban llamando, Lázaro ya había muerto, y Jesús le dice a los apóstoles, le dice, voy a despertarlo. Los apóstoles pensaban que estaba dormido, y dice, Señor, pero y él dice, no, voy a despertarlo de la muerte espiritual, de la muerte en que se separa el alma del cuerpo. Ahora, esta fue una gran pregunta que Jesús le dijo a los apóstoles. Me alegro que ustedes no hubieran estado ahí cuando sucedió esto. ¿Por qué le dice eso? Porque si ellos no hubieran estado ahí y Jesús hubiera estado con ellos, prácticamente Jesús había orado por Lázaro y lo había sanado, ¿verdad? Y para los apóstoles no había sido un impacto porque estaban acostumbrados ellos a ver que Jesús sanaba gente. Los apóstoles estaban acostumbrados a que el Señor oraba, imponía manos y la gente era sanada, o que escupía la saliva y le colocaban los ojos y los ciegos veían. Ellos estaban acostumbrados a esos milagros. Y Jesús le dice, me alegro que no estuvieron ahí en esa situación. ¿Por qué? Porque Él sabía que si ellos veían un milagro de sanación, era otro milagro más de los que Jesús hacía. Pero si ellos veían un milagro de resurrección, iba a cambiar completamente su fe. Iba a arraigarlos ellos a la fe. Era diferente ver que el Señor oraba y sanaba a ver que el Señor orara y alguien que estaba muerto hace 3 días se levantara. Entonces el Señor dice, me alegro que no estén ustedes ahí con ustedes. Y este mismo milagro de sanidad no les ha impactado a ellos mucho. Y les dicen, es que Jesús sana, sí, Jesús ahora sana. Pero cuando se dan cuenta que Jesús levantaba muertos, ya era diferente. Porque la resurrección de Lázaro, hermanos, sería una solidificación en la fe de los apóstoles. En este evento, el Señor apuntaría y confirmaría la realidad de que Jesús era el Hijo de Dios. Es ahí porque el Señor dice, me alegro que no vieron, que no están ahí. Porque el Señor quería y desea que lo conozcamos en diferentes maneras. No solamente que nos acostumbremos a conocerlo como el Dios que todos los días nos levanta con salud, nos da el desayuno, el almuerzo, la comida y nos da trabajo. Porque muchas veces nosotros tenemos a nuestro Dios simplemente y creemos que Él solamente hace eso, levantarnos con salud, darnos el desayuno, el trabajo, el almuerzo, la comida y acostarnos. Pero hermanos, yo quiero decirles que Dios va más allá. Dios está con nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año y está los 12 meses del año con nosotros. Cada segundo de nuestra vida está dirigido por la mano del Señor.
cada acontecimiento que nos ocurre, cada cosa de las que el Señor nos libra, está bajo su santa y perfecta voluntad. Muchas veces nosotros no vemos lo que el Señor nos libra porque no queremos ver. Muchas veces nosotros vamos a salir de afán y algo se nos olvida, algo se nos queda. No es porque seamos faltos de cabeza, que se nos olvida, que me esté dando Alzheimer y que se... No, es porque el Señor tiene bajo control y desea que tú te demores 5 minutos. En esos 5 minutos pueda que haya ocurrido un accidente, pueda que te lleve una estrellada, pero no lo entendemos. Dios tiene la voluntad y nuestra vida en sus manos. Entonces nos dice la Biblia que Marta, cuando oyó que el Señor venía, salió al encuentro y María se quedó en la casa. Marta era como más interactiva y salió a encontrar a Jesús, y María se quedó en la casa. ¿Por qué? Porque dice que Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Versículo 22. Entonces, de Marta nos dice que Marta se quedó en la casa porque la casa estaba llena de gente, que las personas que venían de alrededor, que sufrieron la muerte de Lázaro, llegaron a la casa de Marta, y como amaba a la familia, llegaron a las condolencias. Pero cuando María escuchó que Jesús llegaba, salió también al encuentro del maestro y le dijo: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ellas tenían su razonamiento y le dijeron: Señor, si hubiera estado aquí, no ha pasado nada. Si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Posiblemente muchos llegaron a pensar lo mismo, ¿verdad? Que Jesús había llegado muy tarde, porque después de 4 días, cualquiera sabe que el cuerpo de Lázaro ya había iniciado su proceso de ¿qué? Descomposición, ¿verdad? La pregunta del día de hoy es: ¿tú también crees que Jesús llegó tarde? Yo quiero preguntarte a ti: ¿tú crees que Jesús está retardado en tu necesidad? ¿Tú crees que Jesús no se ha acordado de lo que tú estás viviendo, de lo que tú estás pasando, de tu necesidad? ¿Tú crees que Jesús va a llegar tarde a la petición que estás haciendo? Yo quiero decirte, hermano, que la respuesta sencilla es no. Jesús no llegó tarde a la petición de Marta y María. Jesús no llegó tarde a la casa de Lázaro. Jesús llegó en el tiempo que Dios tenía previsto. Igualmente lo va a hacer con tu necesidad, con tu crisis. Dios no se está demorando, Dios no está tardando, Dios está trabajando en tu necesidad, en mi necesidad, en mi crisis. Dios está trabajando, Él está acompañándonos paso a paso. Dios está mirando cómo estamos reaccionando en el momento de depresión. Dios quiere saber de qué estamos hechos. Hermanos, el café suelta su aroma cuando se pone a temperaturas altas, ¿verdad? Y así es el Señor, está mirando cómo, de qué estás hecho, de qué estamos hechos nosotros. Si en la crisis vamos a tomar la actitud que tomó la esposa de Job, o vamos a tomar la actitud de Job. La esposa de Job le decía: reniega de tu Dios, apártate de tu Dios, mira ese Dios que tienes tú, a quien le crees, mira lo que está haciendo, apártate de tu Dios. ¿Qué hizo Job? Job dijo: Dios me dio, Dios me dio, Dios provee, y siguió fiel. Entonces, hermanos, la sencilla respuesta es que Jesús no llegó tarde a la casa de María y Marta. Jesús llegó en el momento preciso, en el momento indicado. Esas personas que llegan a pensar esto, muchas veces es como nosotros. Muchas veces pensamos lo mismo. Sin embargo, Él siempre está guiando y nos está acompañando paso a paso en nuestra crisis, en nuestra dificultad, en nuestro proceso. Tenemos derecho a pensar igual que ellos, pero ¿por qué Jesús no está? Mucha gente dice: ¿dónde está Dios? Pero no se pregunta: ¿dónde estoy yo con Dios? Mucha gente dice: pero ¿por qué no veo los milagros en mi vida, los que hacía Moisés, Abraham, los que hacían los grandes patriarcas? Y se le pregunta: ¿dónde están esos hombres que me buscaban? Esos hombres que se hincaban, esos hombres que clamaban a mí. Hoy en día queremos tener, hermanos, los milagros y las cosas de Dios así rápido. Y no entendemos que la palabra dice: buscadme y me hallaréis. Buscadme y me hallaréis. Golpead y se os abrirá. Entonces,
tengamos en cuenta, hermanos, que Marta reconoce que si Jesús hubiera estado presente físicamente, Lázaro no habría muerto, ¿verdad? Y luego declara con toda seguridad, pero si aún estoy convencida de que todo lo que pidas a tu Padre, Él te lo concederá. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Qué le dijo María? ¿Qué le dijo Marta? Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección postrera. Marta dijo, no, yo me sé el Evangelio, yo sé lo que he escuchado, yo sé que Él va a resucitar en la resurrección postrera. Pero el Señor le estaba hablando, era en presente. Le dijo, tu hermano va a resucitar. Hermano, ¿cuántas veces el Señor nos habla a nosotros de esa manera? Su solución viene en camino, tu solución ya está, tu crisis, tu problema está solucionado. Y uno dice, ah, sí, yo sé, se va a solucionar en el instante cuando pase esto y esto y esto. No, Dios, el Señor, le dijo, tu hermano resucitará. Marta en ese momentico vive una confusión entre la fe en Jesús y la tristeza que había en su corazón. La resurrección, ella sabía de la resurrección, aunque no sabía que la resurrección la tenía enfrente de ella. Ella conocía lo que decía el Evangelio, pero no conocía a Jesús. ¿Por qué? Porque ella sabía que la resurrección venía, pero no sabía que la resurrección estaba frente de ella. Por eso, hermanos, no solamente basta con saber de Jesús, es necesario conocer a Jesús. Tú puedes saber mucho de Jesús, pero es necesario conocer a Jesús. Yo siempre he dicho, yo conozco al presidente Donald Trump. ¿Ustedes lo conocen? Yo lo conozco. Yo he visto a Trump en fotos, lo he visto en la televisión, en el noticiero, lo he visto en revistas, lo he visto. Yo conozco a Trump. Bueno, la pregunta es, ¿Trump te conoce a ti? ¿Trump me conoce a mí? Trump no sabe ni que yo existo. Y yo me lleno la boca, yo conozco a Trump, pero Trump ni siquiera sabe que yo existo. Así pasa con el Señor. Muchos dicen, yo conozco a Jesús. Yo conozco a Jesús. Yo he leído la Biblia, yo he escuchado por ahí de Jesús que hace milagros, yo he ido de vez en cuando en la iglesia, yo conozco a Jesús. Pero lo que tienes que preguntarte tú es, ¿Jesús te conoce a ti? ¿Jesús te conoce a ti? Yo conozco a Dios, todos conocemos a Dios. Y todo el mundo cuando está en la necesidad, ay Dios mío. Cuando están en algún problema, ay Señor. ¿Verdad? Ustedes conocen a Dios, pero Dios los conoce a ustedes. Dios nos conoce a nosotros. Entonces, lo importante, hermano, es saber que no solamente basta con saber de Jesús. Lo importante, hermano, es que conocer a Jesús, pasar tiempo en su palabra, pasar tiempo en oración, pasar tiempo en comunión con Él, pasar tiempo en meditación con Él, escuchar su palabra. O sea, tener una intimidad con Jesús. No solamente conocerle, no solamente saber, sino conocer de Él. Vemos que Jesús le dijo, Marta, yo soy, ¿qué? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Se imaginan la respuesta? Cuando le dijo, tu hermano va a resucitar, dijo, sí, yo sé que resucitará. Y le dijo, no, es que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí no vivirá. ¿Crees esto? Sí, aunque esté muerto vivirá. Aunque esté muerto vivirá. Y le dijo, ¿y crees esto? ¿Qué le contestó ella? ¿Alguien sabe qué le contestó ella? Sí, Señor. Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús le dice, yo soy la vida, por tanto Lázaro resucitará ahora, porque así lo deseo yo. Y esa es la fe que estamos nosotros. Creer en Jesús, creer que lo que Él nos está diciendo, creer que lo que Él nos dice está hecho. No solamente creer que lo que Él dice va a suceder algún día. No, lo que Jesús, lo que Dios te habla a ti en tu corazón y te responde entre tus oraciones, cree lo que está hecho.
porque Jesús no es hombre para mentir ni para arrepentirse. Lo que él dice es el sí y el amén. Entonces, ella le dijo, sí, yo creo que tú eres el hijo de Dios. Vemos el versículo 35, hermanos, algo increíble aquí, la sensibilidad del corazón de Jesús. El versículo más corto de la Biblia se encuentra en esta historia. Es el versículo 35. ¿Y qué dice la palabra, Señor? El versículo 35. ¿Y Jesús qué? Lloró. Démonos cuenta, hermanos, que Jesús, su corazón es sensible a la necesidad. Él no solamente hizo presencia ahí para mostrar su grandeza y su poderío. No, Él hizo presencia para ver que su corazón estaba en la necesidad que estaba viviendo la familia. Crea, hermanos, que tu necesidad es la necesidad del Señor. Él está sintiendo lo que tú estás sintiendo. Él está sufriendo. Hermanos, si nosotros como padres vemos que cuando nuestros hijos cometen errores, sufrimos nosotros, ¿qué más será el Señor? Estará sentado y ver que nuestra terquedad y nuestra ignorancia nos lleva a cometer cada día errores. Y que Él nos dirige, mas sin embargo, volvemos nuevamente a caer. Y en la necesidad de la familia de Lázaro, Jesús, ¿qué? Lloró. Jesús lloró. Y créanme, hermanos, que Jesús tiene tu necesidad, tu crisis en sus manos. Jesús sabe por lo que estás pasando. Jesús sabe lo que necesitas tú.